Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más con ustedes aquí en Crisol Mediático. Gusto en saludarlos una vez más. Miren, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, un estudio muy interesante que realicé. Ya lo venía trabajando con tiempo. Lo que pasa es que es un poco largo. Esperemos que no salga tanto para ustedes, que no se les haga tan pesado, sino lo vamos a dividir después en cachitos, porque vamos a ir pasando de la Primera Guerra Mundial, hasta llegar a, pues, no hasta el presente, pero sí a los 2000, y después hacer una crítica medianamente jurídica, sin ser tecnicista, sobre lo que sucedió en la Guerra de los Balcanes. Sumamente interesante. Espero que para ustedes también lo sea y que esto quede para futuros estudios a la posteridad, ¿por qué no, verdad? Bueno, miren, eh, es la Guerra de los Balcanes lo que les traje yo el día de hoy, y esto es la creación de Yugoslavia. Entonces, se los voy a decir así en general, lo que es, digamos, el script del total, y después vamos a ir desglosando parte por parte para que lo vayamos platicando. Miren, en primer lugar, es la creación de la Yugoslavia, ¿sí? Esta se crea después de la Primera Guerra Mundial, la cual fue gobernado por Tito hasta 1980. Esta fue de corte comunista. Tras su muerte se generó la Guerra de los Balcanes o étnica, lo cual genera que algunos ciudadanos de ahí actualmente sientan nostalgia por no tenerlo más o por su manera de gobernar. Estas guerras balcánicas lo que generaron, como ya nosotros hemos estudiado en otros videos, el desplazamiento forzado de personas, y también tuvo la intención de homogeneizar a una población, es decir, hacer una sola etnia en lugares multiétnicos, lo cual a este tipo de guerra o a esta guerra también se le ha clasificado como un genocidio, lo cual es, digamos que a grandes rasgos, crímenes contra la humanidad, ¿sí? De acuerdo a la ONU, ¿sí? ¿Por qué? Porque había campos de concentración, obviamente de personas, y violación de mujeres sistematizada. Bueno, entonces vamos ya que dijimos todo lo general, sin mucha reflexión, para no adelantarles tanto y poderlo ir platicando y también sea algo sorpresivo para ustedes, ¿no? Eh, Vamos a empezar por los Balcanes, ¿sí? Ahorita vamos a ver el lugar en donde se ubica. Nada más déjenme darles un poquito de información para que también ahí lo encontremos. Esto, los Balcanes estaban gobernadas por Bizancio. ¿Qué es Bizancio? Es la Roma de Oriente. Cuando Roma se divide, se escinde entre la Roma de Occidente y la Roma de Oriente, que está por el lado de Turquía, por esa zona. Entonces, los Balcanes estaban dominados por Bizancio. Ya saben que Roma era gigantesca. Entonces, cuando cae lo, ese reino o ese gobierno, ¿sí? Bajan a los Balcanes, ¿sí? En la zona balcánica, bajan eslavos, ¿sí? Que esos son, o sea, digamos que esa es la tribu eslava, que implica etnia eslovena, croatas y serbios. También están los búlgaros, los rumanos, ¿sí? Entonces tenemos a 5 etnias, por decirlo así, en esa zona de los Balcanes, lo cual al mismo tiempo hace que existan o coexistan distintas religiones. Ahora, posteriormente a ello, gobiernan los mongoles, o sea, esa zona la toman los mongoles, la gobierna Gengis Khan, ¿sí? Y posteriormente la gobiernan los otomanos, ¿sí? Que son los turcos en la actualidad, ¿no? Toda esa zona.
Entonces vemos que sufrió muchas transformaciones esa zona, muchas diferencias en cuanto a afectaciones sociales que se fueron dando por la distinta sociedad y los distintos gobiernos que se estuvieron dando. También por eso me dificultó un poco encontrarles mapas al respecto. Ahora, los Balcanes también estuvieron apoyados por los rusos y los astrohúngaros para poder independizarse, digamos, de los últimos, en este caso de los otomanos. Y también fueron apoyados por Inglaterra y Francia, los distintos etnias o los países que se fueron formando, ¿no? Estamos hablando de los eslavos, búlgaros, romanos, ¿no? Entonces, la idea era que ellos, los que los ayudaron, después se querían quedar también con esas tierras, o más bien, miren, los primeros que les ayudan fueron los rusos y los austrohúngaros a independizarse. Pero después, estos a su vez, o sea, los rusos y los austrohúngaros, se querían quedar con esas tierras. Entonces, los tuvieron que ayudar los ingleses y los franceses para no perder su independencia, ¿sí? Pero como sabrán, desde el principio, desde el principio de las creaciones de los países, generalmente quienes los ayudan a liberarse se quedan con los países o los endeudan demasiado. Por eso siempre hay países grandes detrás de independencias. Y eso lo veo desde Roma. Ahorita estoy estudiando algo de la época romana muy interesante que lo vamos a estar también retomando para nuestros futuros conexiones de aprendizaje y hagamos un estudio completo en nuestros mismos videos para que ustedes también desarrollen en conjunto y se haga un solo club, pero con ideas reales, no con ideas ficticias. Entonces, estos otros países ayudaron, digamos, a que su independencia quedara. Vamos a los mapas para que también vayamos viendo. Miren, vamos a ver Bizancio. Déjenme compartirles pantalla. Vamos a ir viendo de a poco y les voy explicando. Miren, este lo va a hacer. No, así está bien. Este es Bizancio, el imperio bizantino. Como verán, era Roma de Oriente. Todo lo que abarcaba. Estos son los Balcanes. Esto que ven aquí son los Balcanes. Sí, hasta acá. Estos acá Italia. Estos son los Balcanes. Toda esta zonita de aquí, donde va nuestro estudio del día de hoy. Y el imperio bizantino, como ven, cortaba en medio. ¿Ya vieron? Aquí está Serbia, uno de los protagonistas. ¿Sí? Y luego acá abajo, ¿qué tenemos? ¿Qué más les traje? Ya los países que estaban. Esto es un acercamiento de la zona balcánica. Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, los que bajaron, los que bajaron tras la caída del Imperio Bizantino, bajan estos países o estas etnias y hacen sus países. ¿Qué más les tengo? Esto es del Imperio Mongol, miren nada más hasta dónde llegaba Genghis Khan. Déjenme hacerlo más chico para que lo veamos. Dice aquí, en 1227, el más oscuro, y luego el más claro, se le unió esa parte ya en 50 años después. ¿Ya vieron? Ese es el Imperio Mongol. Aquí está, ¿sí? La zona balcánica es esta. Porque aquí está la bota, es toda esta zona de aquí, los Balcanes. Pero ese es el Imperio Mongol. ¿Listo? Y posteriormente los otomanos, ¿sí? Nuestra zona de trabajo es esta, ¿ya vieron? También fue hecho, lo tuvieron los otomanos en 1300. ¿Ya vieron? Entonces, para que vean cómo se fue desarrollando y fueron quitando a esas culturas y otros
gobiernos fueron llegándoles con el paso del tiempo. Déjenme ver si les traje algo más, ¿sí? Y aquí está ya más actual, ¿sí? De todas maneras, aquí es cuando ya se liberan, ¿no? Y aquí está el Imperio Otomano. Ok. Y aquí es donde están los Balcanes. Y esta zona de aquí era en Roma, era la zona de los piratas que estaban en contra de los romanos. En algún momento también entraremos. Es muy interesante también el estudio de Roma. Déjenme entrar otra vez a mis notas. Muy bien. Después, ya tenemos creado entonces el hecho de que cómo se crean estos países, ¿no? Estas etnias que tienen distintos personajes a su alrededor y que los van ayudando o los van perjudicando. Entonces, en 1912, Austria-Hungría se apropia de Bosnia-Herzegovina. Acuérdense, Bosnia-Herzegovina está aquí, miren, y Austria-Hungría está acá. Ah, pero es que no tienen. Voy a compartir. Yo ando, voy a ver si esta se puede, para que ustedes también se queden. Esta es Bosnia-Herzegovina, ¿sí? Entonces, se apropia Austria-Hungría, que es el que está aquí, ya estamos en 1912, ¿sí? Se apropia de esta zona de aquí. Y justo a este señor, al presidente de aquí o al rey, se le ocurre ir a Serbia, perdón, a Bosnia-Herzegovina, a Sarajevo. Incluso ya hay una película ahorita al respecto, que también narra más o menos en Netflix, narra más o menos los hechos de lo que vamos a decir ahorita. Entonces, Austria-Hungría se apropia de Bosnia-Herzegovina, ¿sí? Y entonces la Liga de los Balcanes se enfrentan a los otomanos, ¿sí? Es decir, Serbia, los que vimos ahí, Serbia, Bulgaria y Montenegro, ¿sí? Se enfrentan entre ellos, de los cuales Serbia y Bulgaria se querían apropiar de Macedonia, que es también un poquito más abajo, se querían apropiar de Macedonia, lográndolo en 1913. Entonces, primero toma Austria-Hungría por allá y después Serbia y Bulgaria se le van encima a Macedonia. ¿Sí? Esa digamos que es la primera guerra balcánica. Ahora, estas dos, ¿sí? Digamos Serbia y Bulgaria, ¿sí? Iniciaron un conflicto entre estas dos porque querían expansión, o sea, se querían una a la otra tomar, y eso se le puede denominar la Segunda Guerra de los Balcanes. Uh-huh. Es decir, Bulgaria ataca no solamente a Serbia, sino también a Grecia, que son ahí de la misma zona. Ahorita regresamos si quieren al mapa. De ahí, Turquía apoya a Serbia y después se la quedó. ¿Sí? Entonces, como vemos, pues ya saben, los que apoyan se las quedan o las desangran. Ese es lo malo de estar metiendo potencias a los problemas que tienen a veces los países, ¿no? Porque se sabe históricamente que estos se los quedan. Entonces vamos otra vez a nuestro mapa. Igual ustedes, de todas maneras, si tienen oportunidad de conseguirse sus mapas, es muy bueno. Voy a dejarlo mejor así porque luego no aparece. Miren, aquí está Bulgaria, ¿sí? Aquí está Grecia, ya veíamos, ¿no? ¿Qué más? Entonces, Bulgaria, ¿sí? Ataca a Serbia, aquí está. Entonces, se hace la guerra de los Balcanes, ¿no? Y también a Grecia, por supuesto, ¿no? Ok, si tienen oportunidad ahí en internet, también vean sus mapas, como vamos platicando, y también lo van revisando. Entonces, por esta situación de los Balcanes, se hacen dos bandos. Se hace el bando de Serbia y el de Grecia con Rumanía, ¿sí? Acuérdense que eran las guerras entre ellos. Entonces,
a Serbia lo apoya Francia, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. Prácticamente es el eje anglosajón, ¿sí? Y en aquel entonces Rusia era zarista, entonces sí estaba un poco en el sentido occidentaloide, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a Grecia y a Rumania, que ya saben, los enemigos era Alemania, ¿no? De ahí nacen los nazis, bueno, de ahí están los nazis, estaba Austria-Hungría, ¿sí? Que deseaban desarrollarse, y también Turquía. Entonces, se hacen dos bandos, ya saben, siempre entre dos se pelean y siempre detrás están buscando quienes los estén apoyando. Ok, ¿qué más? Quienes apoyaban, sí, obviamente reclamaban las tierras. O sea, la manera es, cómo se quedan con las tierras? Es, yo te ayudo o yo voy y entro en tu nombre, o porque te defiendo, y ya que la tengo, digo que es muy difícil la paz, que mejor me la quedo yo para que no te metas en problemas. Entonces, de esa forma, ellos argumentan que se pueden quedar con esos territorios. ¿En qué beneficia un territorio? Pues en todo, ¿no? Porque por una parte les pueden cobrar impuestos, pueden robar recursos naturales, bueno, utilizar recursos naturales a la población, además de sacarle impuestos, le pueden vender productos o los hacen sus trabajadores o los utilizan para el ejército. O sea, es un negocio redondo, ¿no? Porque además los saquean, y eso le ha pasado a muchos países de África por todo lo que le hicieron los europeos, ¿no? A través de las armas. Entonces es bien delicada esa parte, ¿no? Entonces, hechos. En 1914, como les decía yo, el Francisco Fernando, el rey de Austria-Hungría, o el monarca de Austria-Hungría, va a Sarajevo, ¿sí? El recién tomado el país hace poco tiempo, y ahí mismo, en ese lugar, fue asesinado, ¿sí? Por un grupo terrorista serbio, ¿sí? Llamado Mano Negra, como el grupo del les iba a decir francés, pero sí, sí es francés, es que es como francés español, un chico, ¿no? Manu Chao, así se llamaba su grupo, me acuerdo, Mano Negra. Y bueno, ese se lo habían anexado en 1908, y el señor Francisco Fernando se le ocurre irse ahí a tomarse fotos, a hacer un desfile, y hay unos serbios que obviamente eran vecinos, no estaban tomados, todavía no estaban tomados por ellos, pero era de los de al lado, que eran, el otro era que era Bosnia-Herzegovina, ¿verdad? Bosnia-Herzegovina, y estos señores eran de Serbia, que son al ladito, pero obviamente están pensando en que si ya agarraron a los de acá, pues seguramente se van a expandir los austrohúngaros. Entonces, ¿qué hicieron los de Mano Negra? Tenían un grupo terrorista y lo matan. En la película de Netflix manejan un poco que fue un pretexto por parte de Austria-Hungría de querer expandirse, pero no solamente ahí, que quería expandirse más todavía, que necesitaba justificaciones para irse a meter a otros países, ¿sí? O atacarlos, algo así como lo que está haciendo Estados Unidos en contra de Irak o de Afganistán, que ya lo hemos platicado, alguna justificación. Entonces, aquí la justificación fue: matas al monarca, entonces lo primero que les dijeron fue, entrégame al grupo terrorista, y le dijo, sí, ok, pero le exigió más condiciones, y fue cuando los fue a invadir directamente, ¿no? Entonces, esa es la situación en cuanto a los métodos, ¿no? Déjenme regresarme a mi pantalla. Ya es asesinado Francisco Fernando, lo cual hace, o sea, estas amenazas se las hizo a Serbia, obviamente de donde era el grupo terrorista, que se supone
que realizó los actos, pero en la película dicen que no, que ni siquiera era un hecho que ese grupo terrorista perteneciera al gobierno serbio. O sea, los serbios estaban cooperando y dicen que la seguridad de Francisco Fernando era de 20 personas y que, pues imagínense, era un desfile, entonces que tenía muy poca seguridad. Casi, casi lo mandaron al matadero, así como con Colosio. Aunque Colosio sí había más seguridad, pero también en algunas películas han probado que, que no tenía tanta seguridad como la que esperaban, ¿no? Entonces, déjenme. ¿Por qué utilizo esto tema de las películas? Porque ya es público, porque ya todo el mundo lo sabe. Y si tienen dudas, ahí lo pueden ver. La película se llama Colosio 1994 y ahí hacen un estudio del asesinato de Colosio y también en este de Kosovo se llama Kosovo, sí, Sarajevo, Sarajevo. Ok, entonces ataca Austria-Hungría, que está arriba, ataca Serbia, lo cual activa a sus demás amigos. Es decir, ¿se acuerdan que platicábamos de que eh, Cuba tenía de aliado a Rusia, ¿sí? Y Estados Unidos tenía aliado a Turquía, y por eso se amenazaron con la crisis de los misiles? Eso ha pasado desde siempre, ¿sí? Entonces, antes de que existiera la ONU, o digamos que hasta todavía a la fecha se siguen utilizando bandos o alianzas. Entonces, si vienen y me molestan a mí, ya no es que haya un órgano rector mundial como la ONU, que esa era su intención, sino que mejor tengo alianzas con otros reinos u otros países. Antes eran con otros reinos, porque todos los reinos eran primos, cuñados, o sea, todo Europa estaba gobernado por la misma familia, por los Habsburgo, y este señor Francisco Fernando era de los Habsburgo, el mismo familiar que vino aquí a México a gobernarlo, que también ya hicimos un video, ¿sí? De Maximiliano, es la misma familia. Entonces, este señor era el último de los Habsburgo, ¿sí? Entonces fue cuando Serbia muere y con ese pretexto ataca a Serbia. Ya sabían que Serbia también ya tenía alianzas con Francia, ¿sí? O sea, Serbia tenía alianza con Francia que sabían que lo iba a salir a defender. Entonces, además de que ataca a Serbia, también ataca a Francia, pero para atacar a Francia tenía que pasar por Bélgica. Mire, ahorita se los pongo. Déjenme ponerles nada más. Este mapa es de Bulgaria, Turquía. Bueno, está Macedonia, que está al lado, que no se los enseñé, está al ladito de Bulgaria, pero bueno, eso ya lo pueden revisar más fácilmente. Entonces, como les decía yo, Alemania invade Bélgica para llegar a Francia. Ahorita vamos al mapa. Sí, ahorita vamos al mapa. Después, Inglaterra era aliado de Bélgica, ¿sí? O sea, cuando se le ocurre atacar a Austria-Hungría a Bélgica por intención de atacar a Francia porque era amigo de Serbia, porque se mete a Inglaterra, por eso les digo que activa esta situación de las amistades o de las alianzas y por eso se vuelve la Primera Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos también apoya a Francia, ¿sí? O sea, Francia también tenía pues, tratados de seguridad con ellos, ¿no? Alianzas. Rusia, por su parte, también, ¿sí? Ayudaba a Francia. Pero el problema que tuvo Rusia es que fue asediada por la revolución bolchevique, ¿sí? O sea, en ese momento Rusia, el campesinado se le levanta a los zares, porque imagínense, todavía me vas a meter, o sea, estaban en pobreza extrema en los zares a los campesinos. O sea, si ahorita ustedes, los de ultraderecha, se rasgan las vestiduras por la vida de Cuba, los zares que se daban vida de zar, tenían a la población en la miseria y por eso mismo la misma gente, después de que los mandaban a las guerras, se les voltearon. Ya para que se les volteen al ejército es que de plano
Imagínense y los fueron a guillotinar, ¿no? Entonces, en ese momento, por eso Rusia no se metió tanto, estaba en un momento de declive. En algún momento lo podríamos también retomar cuando se vayan dando, ¿no? Como en este caso, que importe a nuestros paralelismos. Ahora, acuérdense cuando ahorita estamos platicando de Serbia, porque ya nos habíamos metido en los modelos que tiene Estados Unidos de gobierno, cómo ataca, cómo funciona el poder en nuestro planeta, ¿sí? Y aquí, precisamente, al entrar con Serbia, venimos de China. Acuérdense que China fue atacado en una de sus embajadas, ¿sí? Y en este ataque que hace Estados Unidos a en Kosovo, y sale perjudicado también una embajada china. Por eso venimos acá, por eso venimos a estudiar también Kosovo. Sin embargo, tiene su importancia histórica que seguramente lo vamos a ir retomando para otro tipo de elementos, ¿no? Dentro de nuestros estudios y aprendizaje. Ok, entonces ya tenemos que también Rusia era parte de ese grupo y en 1918 derrotan, ¿sí? Los derrotan. ¿Qué fue? Pues la Primera Guerra Mundial, fue el fin de la Primera Guerra Mundial, en donde los aliados terminan con Austria-Hungría, ¿verdad? Que eran Alemania, Austria-Hungría y Turquía. Esos eran los, digamos, los derrotados. Debido a eso, a esta pérdida, se, se, se crean nuevas naciones. Por eso les digo que sufren muchos cambios y se las van quedando conforme vayan ganando en las guerras. Desafortunadamente, como decía Schopenhauer, la historia si tú quieres saber historia, es una hilación de guerras, ¿no? O sea, esa es la historia en el mundo, guerras. Entonces, aquí se destruye Austria-Hungría y se crea el reino croata, el reino serbio, el esloveno y lo que es Yugoslavia, ¿no? O sea, dentro de ese lugar se crea la Yugoslavia, ¿sí? Y el tratado que, digamos, que dio fin a la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra también se le denomina, porque en ese momento se le denominó así porque no se sabía que iba a haber una Segunda Guerra, ya después le pusieron Primera Guerra, pero en ese momento se le denominó Gran Guerra. Fue el Tratado de Versalles de 1919 en Francia. Ahí mismo se realizó el Tratado de Trianón, en el cual se crea este país denominado Yugoslavia, ¿no? En el que se unen distintos reinos o países de estas distintas etnias que, como vemos, son muy antiguas y que cada una tiene sus propias características. Ok, ¿qué más? Entonces, a esta Yugoslavia se le denominó la Gran Serbia o los eslavos del sur, ¿sí? Obviamente, como les digo, pues son serbios, croatas y eslovenos que estaban ahí. Y además se le consideró un estado tapón para cualquier desarrollo de cualquier país, ¿sí? O sea, para la expansión de un país, por ejemplo, Francia o Inglaterra, que pretendieran anexarse, que empezaran a anexarse países, lo pusieron como estado tapón para que no se desarrollaran los demás. Les voy a compartir pantalla para que veamos el mapa y ubiquemos lo que les estoy comentando, ¿no? Es Alemania, ¿verdad? Que quiere invadir a Francia. Pero si alcanzan a ver aquí está Bélgica. Entonces, primero, sí, esta era Austria-Hungría, ¿no? Entonces, para invadirlo, pues tiene que ataca primero a Bélgica, lo que hace que el Reino Unido se meta, ¿sí? Y también quieren meter a Rusia. ¿Qué otra cosa? Creo que ya, ¿no? Se crea, se crea en esta zona de aquí, ¿sí? De los Balcanes,
este país, estos países, Serbia, Croacia, en esta zona de aquí, se crean para el estado tapón de estos, ¿no? Como ven, están muy cerca, entonces hace que no se expandan, ¿sí? Y está ahí dominado. Ok, voy a continuar. ¿Qué más? En este Tratado de Versalles se firmó, obviamente, como le había comentado, el Tratado de Trianon, que es donde desapareció Austria-Hungría, que es la parte de arriba, se crean los nuevos, pero ahora Serbia era como que el que gobernaba, como que, fíjense que desde el principio era el país, era como que más líder, más, con más carácter sobre los demás, aunque, bueno, los croatas no se quedaron atrás. Dominó con mano dura, eran como que la mayoría y eran los que estaban gobernando. Los croatas y entonces los croatas, al sentirse demasiado subyugados por, por, los, eh, por los serbios, asesinan a su rey, al rey que pusieron, se llama Alejandro I, lo asesinan. Sí, porque también era un poco rígido también en contra de las etnias. Entonces lo asesinan, era un grupo terrorista llamado USACHA, para que vean que los terroristas pues, siempre han existido por las mismas circunstancias. Ok, entonces el sucesor de Alejandro I les da su autonomía a los croatas. Denme un segundo. Les da su autonomía a los croatas. Entonces, Alemania se le ocurre hacer la Segunda Guerra Mundial. O sea, quedaron muy mal. O sea, Alemania, parte de lo que le tocó de, de sanciones, los empobrecieron terriblemente, pero a la par, como les decía yo, estaba el comunismo y en algún otro video también les he comentado, empezaron a crecer el comunismo y el nazismo a la par, pum, 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 pum. Y los gobiernos fuertes prefirieron que el nazismo creciera para que se comiera al comunismo y después ellos irse sobre el nazismo. Entonces creció el nazismo, Alemania, y ellos se levantaron de las ruinas, ¿sí? Y por eso hicieron la Segunda Guerra Mundial, se le fueron a todos encima. Y uno de los países por el que invade, obviamente pues, está muy cerca, se va sobre Serbia, ¿no? Sobre sus vecinos. Ahí, ahí gobiernan eh, al modo nazi, ¿sí? Pero se les unen los croatas, ya ven que tenían problemas y se habían hecho independientes. Entonces los croatas se unen con los nazis para gobernar Serbia, ¿sí? Y a su vez los nazis le dieron Eslovenia a los italianos, ya ven que también era parte de su alianza, ¿no? Entonces se dividieron los Balcanes, estos dos naciones, y los croatas pues salieron beneficiados. Fue cuando llega un personaje que apoyó a los serbios, ¿sí? O a esta zona de los Balcanes, que se llama Tito, ¿sí? Este fue apoyado en un principio por la URSS, ya hecha la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y estos ah, se enfrentan a los nazis que pues, estaban ahí, ¿no? O sea, a los croatas nazis, ¿no? Ahí hubieron 4 años de guerra. No nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que no. Más vamos a hacer el comentario. Hubo 4 años de guerra de Tito, lo cual hizo que en 1945, obviamente, pierden, ¿sí? Ya se formaliza la creación de Yugoslavia. Ya no eran terrenos pequeños, ¿no? Ya no eran reinos aislados, sino que ahora sí ya se crea la Yugoslavia gobernada por Tito. Este señor Tito, ahorita vamos a ver su rostro, crea una liga de los no alineados, ¿sí? Estaban en contra, pero ¿en contra de qué? Del comunismo,
Era curioso porque en un principio los comunistas les ayudan a independizarse o a pelear contra los nazis, pero después Tito dice, no, yo no voy a ser comunista y es más, voy a ser un grupo de los no alineados. ¿Con quién se unió? Con Nasser y con Nehru. Nasser era el rey, o perdón, el presidente de Egipto y Nehru de la India. Entonces lo que ellos querían hacer era un grupo de no alineados que tuvieran su independencia, sus propias reglas, que no se unieran ni a un bando ni al otro, que ya se venía la Guerra Fría. Entonces lo que hacían los países grandes era empezar a absorber a los países que tenían al lado y obviamente pues, generar su propia economía, soldados, como les dije, ¿no? Todo lo que ocupan, los beneficios, una nación, cuando se toma un territorio como el que nos sacaron aquí, la mitad de México nos la robó Estados Unidos, ¿no? Por esta guerra. Y también ese expansionismo le ayudó mucho a desarrollarse. Ya no digamos Roma. Roma, regresándome al tiempo, se hizo cada vez más fuerte y entre más crecía, más territorio se anexaba, sí tenía más problemas, pero a la vez era más rica. Entonces, siempre ha sido un negocio para los países y constantemente se están cambiando fronteras. El hecho de anexarse países, y ahora ya no es tanto generar colonias como antes, ahora es más de comercio, de pongo un presidente títere y que me dé toda la apertura, pero antes del presidente títere tienen que llegar a acabar con el país y ya después ponen uno nuevo, ¿no? Que vaya a su favor, que lleve sus políticas. Eso desde Roma le llaman provincia, en el cual ponían a una persona que tenía que ser corrupta, que se quedara con la mitad del dinero, como lo que pasaba aquí en México, y la otra mitad se lo entregaba a la potencia a la cual representaba. ¿Ok? Y también aquí pasó con la colonia, etcétera, ¿no? O sea, ejemplos hay para echar para arriba con un bolo, ¿no? Entonces, crea este señor Tito la Liga de los No Alineados, ¿sí? Ya junto con su libertad en 1945. Al darse cuenta esto, la URSS, de que era un no alineado, le retira su apoyo, ¿sí? Y ahí lo tienes a Tito gobernando hasta 1980. O sea, fue una persona que unió a estas zonas, a estas distintas etnias con distintos métodos, ¿no? Les voy a enseñar unas fotos. Déjenme compartir pantalla. Acá. Miren, a ver si se alcanza a ver. Austria-Hungría, estos son los reinos que se habían hecho. Miren, este era el reino de los serbios, croatas y eslovenos, ¿sí? Entonces, estos son los Balcanes. Cuando crean, ¿sí? Antes de la Segunda Guerra Mundial, crean estos, en la Primera Guerra, después del Tratado de Versalles, crean estos lugares para que hagan tapón, ¿se acuerdan? Luego, esta zona de aquí es Eslovenia, la que le dan, esta verde, la que le dan a los italianos, los nazis. ¿Sí? Es igual los Balcanes, aquí al ladito y de este lado está Italia. ¿Qué más? Aquí está Tito, miren. Este es el que gobernó ya la Yugoslavia, que peleó contra los nazis, ¿sí? Y después ya creó la Yugoslavia en 1945, luego creó la Liga de los No Alineados. Esto, déjenme, composición actual de la antigua Yugoslavia, pues esto ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo eran o cómo son, ¿no? Más bien cómo eran antes de ser Yugoslavia, ¿sí? Porque después esto Tito lo convierte en Yugoslavia, los une, pero les digo, estos eran grandes en algún momento determinado y tenían distintas etnias, tenían distintos gustos y luego se pelean, ¿no? Porque pues, todos eran de mucho tiempo atrás.
Solo faltaba un cerillo ahí para prenderles y la mecha. Voy a pasar a lo que sigue. Miren, Tito gobernó con fraternidad, ya les decía yo que desde 1946 hasta 1980. La forma de gobierno de Tito fue un comunismo mixto. Yo lo pondría como casi como los actuales de China, o sea, no era ni uno ni otro, no era ni capitalista y por eso mismo también le servía al sistema económico norteamericano para que los rusos no crecieran. Entonces era una parte que generaba un tapón para el desarrollo también de los comunistas y estos a su vez eran, les digo, era un comunismo mixto, no era un comunismo exacto. Tenía su gobierno, tenía representantes de todas las repúblicas o etnias. ¿Se acuerdan que tenemos distintas, no? Este, a los, este, a los búlgaros, tenemos a los, ¿quién más? A los serbios, a los croatas. Entonces, dentro de Yugoslavia, lo que hizo Tito fue generar o crear que hubiera siempre un tipo de gobernador o un gobierno que representara a esa etnia para que no se estuvieran peleando y, tuvieran, y se sintieran representados a pesar de que no fueran la mayoría, para que vivieran en fraternidad. O sea, lo que sí hizo, tuvo mucha inteligencia para que un gobierno o para que un estado genere estabilidad, porque esa es la cuestión que se necesita. A final de cuentas, un gobierno no es perfecto y se va a estar transformando con el paso del tiempo a su degeneración, y esto lo dicen la teoría política, ¿sí? Desde Maquiavelo o antes, ¿sí? Desde Aristóteles. Todas las políticas, toda la política tiene un ciclo de vida, ¿sí? Empieza con, si quieren ustedes, con el monarca, porque a veces empieza con la aristocracia, pero empieza con la monarquía, después se vuelve en tiranía, lo que hace que llegue la aristocracia como cura de la tiranía, y después esta se vuelve oligarquía, que es cuando este país nada más le da dinero a ciertas personas, que es lo que vivíamos aquí en México. Después llega la democracia como cura de esta oligarquía, y después ya llega a la oclocracia, que es ya el gobierno de donde cada quien hace lo que quiere, hay mucha libertad y se regresa otra vez a la monarquía y después otra vez a la tiranía. Entonces, se supone que el ciclo de la política o de gobierno siempre es así circular. Entonces, lo que se pretende es que para evitar este ciclo que es eterno y para siempre en todos los gobiernos, es tratar de mantenerlo, que se detenga en lo más que se puede en cada una de sus etapas, haciéndolo mixto. Y esto y tratar de representarlo, hacer de la mejor manera una constitución para que todas las etnias o todas las personas, tanto de izquierda como de derecha, o de los que piensen de determinada forma, se sientan representadas y no permitan que el ciclo continúe tan rápidamente y se detenga. Entonces, parece que Tito, en ese sentido, durante esos casi 40 años que tiene de administración de Yugoslavia, lo hizo muy bien. Habían tres religiones, habían tres lenguas, ¿sí? Entonces, además de todo ello, les generó una unión a estas etnias a través del temor a ser invadidos por la Unión Soviética. Entonces, tenía esta integración gracias a esos elementos constitutivos, administrativos, y por otra parte del temor a ser invadidos por la URSS. Muy interesante. Sin embargo, cuando Tito muere, ese es el problema. Ya, como decíamos, de los ciclos de la política, pues se transforma. Ya se tiene que ir al siguiente nivel. Tito muere y ahora sí empieza la guerra. Ese es el problema.
Miren, había una crisis, obviamente ellos tenían préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional con Tito, pero como en 1980 ya la Unión Soviética venía de bajada, ¿sí? A Estados Unidos o al mundo occidental, ya no le era tan estratégico o ya no le tenían tanto miedo al desarrollo del comunismo. Entonces ya no le prestaban con tantos beneficios a Yugoslavia. Entonces sus préstamos les generaron una crisis o lo que iban pidiendo, ¿sí? A lo que generó que, bueno, al mismo tiempo o a la par se empezaron a desarrollar los nacionalismos. ¿Se acuerdan que veíamos, que platicábamos de los serbios o de los nazis o de los croatas? Cada uno de estos empezaron a hacerse, a decir que ellos eran mejor por raza que los otros, nada más por ser de determinado país, eran mejores que el otro. Entonces, esos son los nacionalismos. Entonces, eso empezó a exacerbarse en el momento de la muerte de Tito. Esto obviamente, si eras minoría, pues te trataban mal. Un momento. Entonces empezaron ellos a, si eras minoría, pues a hacerte ver, a hacer para que no te traten como minoría y por lo tanto los denigren. Entonces en Belgrado se empieza a discriminar a los albano-kosovares. ¿Quiénes son estos? Belgrado, ¿sí? Esto está en Serbia, ¿sí? Es en la parte de arriba, ahorita se los enseño. Y a la gente albana, ¿sí? Que viven en Kosovo, ¿sí? O sea, la gente de Kosovo, que eran albanos, ¿sí? De Albania o de etnia albania, los, los serbios los empezaron a discriminar, ¿sí? O albaneses. Ahora, ojo, estos albaneses, como yo les decía que eran de distintas etnias y religiones que había tenido Tito, eran musulmanes, ¿sí? O sea, ellos tienen una relación más con lo árabe, ¿sí? O sea, de idioma árabe, pero tienen una religión distinta a la de las otras etnias, pero digamos que, y por lo tanto tienen distintas costumbres. Entonces, ellos fueron los primeros por ser minoría y justo estaban en Kosovo que los empezaron a hacer menos a los albaneses. Y en ese lugar de ahí les quitan el poder, ¿sí? Les quitan el poder a los serbios en Kosovo. O sea, los albaneses empiezan a tomar fuerza. Déjenme nada más mostrarles si quieren, pues, dónde está Kosovo, porque pues ya es parte va a ser parte de ahorita de lo que vamos a hablar, es parte importante. Esto es Serbia, este es Belgrado, también se habla mucho de la capital, y abajito está Kosovo, miren. Entonces, sí había una división. ¿Ya ven? Aquí está Bosnia-Herzegovina, ¿sí? Entonces, ahí como empezaron también las divisiones, empezaron a pensar en otra vez en hacer su independencia, ¿sí? En generar nuevos países, como lo tuvieron en los reinos, pero que después fueron unidos, más bien que estaban como en Versalles, ¿verdad? Cada país pensó de alguna forma, la división natural que se tiene, ¿no? De acuerdo a eso. Sin embargo, acuérdense que después de la Segunda Guerra, pues se crea Yugoslavia y los tiene Tito. Entonces, Milosevic, que es el nuevo personaje, entra a gobernar Yugoslavia en lugar de Tito, ¿sí? O sea, y él era de origen serbio, ¿sí? Entonces, ¿a quién cree que empezó a apoyar? ¿Sí? Él inició con un discurso nacionalista hacia los serbios a su favor en el sentido de la raza pura, ¿sí? Tipo, pues lo que hacían los nazis, ¿no?
y con esto, como les decía yo, empezaron a hacer menos a las otras etnias. En este caso, llega un serbio, pues empezó a discriminar a las otras etnias. Entonces, estaba la autónoma, o sea, acuérdense que se habían hecho autónomos los albaneses en Kosovo. Entonces, lo que hizo Milosevic fue tomar ese país. Lo tomó en 1987. ¿Sí? Después, 2 años después de que este señor toma, bueno, Milosevic toma Kosovo, 2 años cae el muro de Berlín, es decir, la URSS se fragmenta, ¿sí? Entonces, eso hace un cisma completamente en toda esa zona, porque son sus vecinos, o sea, aquí están los Balcanes y casi inicia ahí Rusia. Entonces, todo lo que tenían amarrado, pues se cae, todos los países quedan libres. Obviamente ya había muerto este Tito, pero ese tipo de situaciones hace que todos los demás países que vivían bajo su influencia, que todavía creían que podía revivir o que podía, pues sí, existir como nación y podían adherirse a sus políticas, ¿no? Entonces, la Unión Yugoslava también se cae, ¿no? O sea, porque había temor, ¿no? Como lo dijo Tito, había temor de que la URSS los tomara, por eso estaban unidos. Pero ahora que la URSS se cae, pues ya no hay miedo a que nos agarre. Entonces, ¿qué sucede? Pues se fragmentan las uniones que tenían estos lugares en los Balcanes, ¿no? De ahí, obviamente, pues ya se vienen los nacionalismos de cada uno de estos países. Empieza el esloveno, ¿sí? Por ejemplo, ellos en Belgrado, ¿se acuerdan que les dije ahí en Belgrado? Declaran su independencia, ¿sí? Hacen su referéndum y declaran su independencia. Entonces, lo que hace en respuesta a Milosevic, los ataca, ¿sí? Lo que hace que inicien las guerras yugoslavas. Yugoslavia se libera uno, ya se había liberado uno, lo atacó. Se, se, se pretende liberar otro, pues lo ataca Milosevic para que él también, acuérdense que los territorios son lo que buscan, ¿no? Acuérdense que es fuerza, es poder, es dinero, es economía. Entre más pequeño, pues menos. Y también Croacia se declara independiente. Entonces, todos estos reinos que antes veíamos, al caer la URSS, pues se declaran independientes y este señor Milosevic dijo, no, pues espérate, estos eran para mí, ¿no? Déjenme ponerles, no, en este no va. ¿Qué más? En ese momento Estados Unidos estaba en Kuwait. Ya también vimos el video, si no lo han visto, los remito, está muy interesante. Estaba en la guerra del Golfo, ¿sí? Tratando de quitarle el, el, el territorio a Estados Unidos, de que Estados Unidos a Saddam, de que se había robado ahí, se andaba cobrando la guerra que tuvo contra Irán. Entonces, Estados Unidos estaba muy ocupado en Kuwait y lo que decidió es no involucrarse en cuestiones europeas. Eso fue lo que dijo, no voy a involucrar en cuestiones europeas, arréglenlo ustedes, ¿no? Porque pues, eso los atañe a ellos. Y su perspectiva sobre la situación, ellos estaban con Milosevic, ¿sí? O sea, ellos apoyaban que hubiera una unión, que no se fragmentara en distintos países, sino que hubiera un hombre fuerte. Pero, y por eso mismo también no se metió, pero en cierta forma no había por qué meterse, ¿sí? Ahorita, ¿por qué? Porque ya existía la ONU y la ONU es la que lo tiene que hacer, no Estados Unidos. Entonces, por su parte, la Unión Europea apoyaba una negociación de la paz de distintos países, de la fragmentación, pues, o sea, ellos estaban a favor de que hubiera negociación, pero no se podía, o sea, esta negociación fracasó.
no quiso Milosevic, no quisieron las partes, todos estaban en contra. ¿Qué sucede ahí para Europa? Es muy delicado porque por ahí, por los Balcanes, cruzan los oleoductos que vienen de Rusia, ¿sí? O sea, Rusia le vende gas a Europa y a través de esa zona de los Balcanes cruza el gas. Entonces, para ellos también es estratégico que haya paz, que no haya guerra, ¿sí? Por su parte, Alemania, ya como Unión Europea, reconoce la creación de Croacia y Eslovenia. Entonces, como ven, pues son distintas posiciones sobre una situación en la que Estados Unidos dice que quiere que haya una unión y por otra parte, negociación, y Alemania también reconoce la diferencia. Imagínense cómo se quedó Milosevic viendo que ya se separan y que Alemania dice que sí, que lo acepta. Lo que hace que los serbios también declaren su independencia. O sea, este reconocimiento, pues los demás lo toman como que pues, así debe ser. Entonces también los serbios y todos los demás empiezan a pensar en su independencia y por supuesto que en este caso los Milosevic, los yugoslavos, pues no les convenía porque veían su país fragmentado y obviamente que iba a ser un fácil bocado para estos países o estas potencias que estaban a su lado para poder explotarlas, ¿no? Y también Francia se, se declaró a favor de, eh, de Serbia. Ya lo había hecho en los bandos que habíamos visto, ya lo había apoyado desde la Primera Guerra Mundial en su unión. Entonces, Francia estaba a favor de Serbia. Y eso fue algo que hizo que se complicara más la situación de la paz ahí. Nada más les quiero pasar el mapa de de los, eh, del oleoducto que está ahí en los Balcanes. Miren, este es Rusia, ¿no? Este es Turquía, estos son los Balcanes, ¿sí? Acá están los Balcanes, acá está Italia, acá están los Balcanes. Y miren cómo el oleoducto pasa aquí por el Mar Negro y llega justo y pasa por los Balcanes, miren, y para que puedan tener estos otros gas, ¿no? Entonces es bien importante también en un cachito, así se distribuyen Europa. Entonces, para ellos es importantísimo tener ahí paz en los Balcanes para su distribución. Ellos dependen del gas ruso para sobrevivir sus heladas. Ok, ¿qué sigue? Entonces, ya como tenemos separatismos, ¿qué suceden? Inician las guerras croatas, bosnias, obviamente Bosnia-Herzegovina, que es el que está al lado, que se lograron hasta 1995, en donde vemos a civiles armados, ¿sí? Peleando entre unos contra otros, ¿sí? Obviamente estos apoyados por los serbios, ¿no? Por los yugoslavos, digamos. ¿Qué sucede? Milosevic envía serbios, acuérdense, Milosevic es serbio, envía este, milicias a Croacia y a Bosnia, que son al lado, ahí se las envía, ¿no? Y Croacia lo que hace es pedirle apoyo a Occidente, ¿sí? A ellos ya no es importante el, como, como para Occidente ya no es tan importante el comunismo, ya no se mete, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ya que se entera la ONU?
¿qué hace? Dice, bueno, te hago un embargo de armas, pero de armas de un cierto calibre, una disminución muy pequeña en relación a lo que estaba sucediendo. O sea, la resolución que tuvieron fue mínima a lo que se debió hacer. Entonces, solo hubo un pequeño embargo de armas, que es de lo que se habían quejado los croatas. Dijeron, oye, pues es que no es proporcional el castigo que le están haciendo a Milosevic, ¿sí? Sin embargo, Croacia gana esa pelea gracias también a que se meten un poco, pero Croacia lo gana, ¿sí? Y ahí toma la población de Krajina y Eslovenia Oriental. Ahorita vamos al mapa, ¿sí? Entonces lo que se le ocurre a Milosevic es unirse con los croatas, ¿sí? O sea, ya que no los puedo acabar, se unen, ¿sí? En contra de Bosnia. ¿Sí? Entonces, croatas y serbios ahora en contra de Bosnia, que había declarado su independencia. ¿Qué había ahí? Pues estaban los musulmanes, acuérdense. Estos musulmanes, a su vez, estaban en una manifestación en contra tanto de la guerra y a favor de que haya etnias. Y en ese lugar este, hubo francotiradores y acribillaron a los manifestantes. Déjenme ponerles esta foto, estas, miren, esto es Bosnia-Herzegovina, ¿sí? ¿Qué más les traje? Las zonas que se supone que ganaron, ¿no? Que les quita Croacia, ¿sí? ¿Cuáles habían sido? Habían sido, ahora les digo, les dio, aquí está, Krajina y Eslovenia Oriental. Ujú. Entonces, Croacia se hace de estas dos, ¿no? Déjenme hacerlo más chico. ¿Qué más? Y Eslovenia, ¿no? Y esta es la otra zona que se hace, ¿no? De la otra zona que se hacen los croatas. Al unirse, entonces, o digamos al vencer a Milosevic. Fíjense que en ese sentido les traje un video sobre cómo les disparaban, cómo fueron disparados. Déjenme ponérselos rápido para que lo vean. Les comparto pantalla con audio. Es interesante esto. Aquí está. De, de- del momento en el que llegaron los francotiradores a, a Bosnia. El 5 de abril, una multitud de decenas de miles de civiles de todas las etnias y religiones se concentraba en el Parlamento frente al Hotel Holiday Inn. Desde la habitación 409, un francotirador abría fuego matando a dos jóvenes, Suada Dilberovic y Olga Sucic. Bueno, cuando empieza a correr las... Prefiero no meterle mucho de videos amarillos. Lo que quiero es que se lleven la información, ¿sí? Más que ya ustedes poco a poco van a irlo viendo, aunque hay cosas que no se pueden evitar, porque como ya fue muy actual esto, sí hay muchos videos que se pueden observar. Entonces, ya vimos que croatas y serbios unidos deciden atacar a los musulmanes o a las etnias que estaban en Bosnia, que con base a un referéndum, habían declarado su independencia. ¿Qué más? Obviamente los croatas atacaron Bosnia Occidental, enviando a algunos musulmanes a campos de concentración,
por eso se ha dicho lo mismo, ¿no? De que los han acusado por ser genocidio, ¿no? Por ser parte por haber tenido campos de concentración. Y asimismo, como en las imágenes que acabamos de ver, también acabaron con mezquitas, pues hubo bombardeos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Dijo, para que yo me meta, de plano esto tiene que arder. O sea, ellos no se querían meter, digamos, que solamente se meteran en un momento o en algo que de plano estuviera muy fuera de lugar, ¿no? Que no hubiera forma de detenerlo, que hasta que arda. Entonces, hay un atentado en el mercado de Sarajevo, muy delicado. También voy a ponerles el video. Les pido pues si hay niños, no lo vean con niños, ¿no? Y que lo vean con mucha discreción. Se los voy a buscar y se los